El estoico sufre en silencio, pero su silencio no es abandono. Es una forja invisible donde se templa el carácter y se pule la voluntad con el mismo cuidado con el que un artesano afina una hoja hasta volverla útil. La vida aprieta, y cuando aprieta de verdad aparecen dos caminos, el ruido que pide lástima y la calma que pide acción. El ruido entretiene, la calma transforma. Quien abraza el título de este mensaje entiende que el dolor no necesita micrófono, necesita dirección, que la herida no exige espectáculo, exige procedimiento, que los días difíciles no reclaman discursos, reclaman actos mínimos, precisos y repetidos. Sufrir en silencio no significa guardar veneno, significa metabolizarlo y convertirlo en combustible para moverse con más firmeza, con menos queja y con mayor responsabilidad por cada decisión que está al alcance. La teoría que sostiene esta postura es antigua y está intacta porque es simple y verdadera. Existen cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti. Allí donde tienes poder, actúas con fuerza. Allí donde no lo tienes, aceptas con dignidad y encauzas tu energía hacia lo que sí puedes modelar. La queja crónica desperdicia vida, la acción sobria la multiplica. Epicteto lo dejó masticado para cualquiera que quiera escucharlo en serio. Controla tu juicio, tu impulso, tu deseo y tu aversión. Todo lo externo, desde la opinión ajena hasta el clima, desde el mercado hasta el humor del mundo, no se rige por tu mando. Marco Aurelio lo vivió en el campo de batalla y en la política. Trabajar con lo que se tiene hoy, ser bueno con lo que toca ahora, aceptar lo inevitable sin rendir el alma. Ese es el marco mental que permite a un ser humano dejar de girar en círculos y empezar a caminar en línea recta. El sufrimiento silencioso del estoico no es una máscara de piedra, es una disciplina emocional que evita el desborde inútil y al mismo tiempo reconoce con lucidez lo que duele. El dolor se admite, el drama se recorta, la escena se limpia de adornos para que el guión quede claro. Respirar, ordenar la mente, decidir el paso siguiente. La mente se vuelve taller, no teatro. Cada pensamiento se revisa como quien inspecciona herramientas antes de usarlas. Se desecha lo que no sirve, se afila lo que hace falta, se engrasa lo que estaba oxidado. Donde otros construyen montañas con suposiciones, el estoico construye puentes con hechos. Donde otros incendian el día con impulsos, el estoico enciende faroles de criterio para no tropezar con la misma piedra. Actuar con fuerza se traduce en hábitos concretos, no en promesas grandilocuentes. El cuerpo aprende antes que la mente. Por eso el protocolo empieza en lo físico. Espalda erguida para recordarle al sistema nervioso que no está en derrota, respiración lenta y profunda para bajar la tormenta interna, movimiento breve pero decidido para romper la inercia. 3 anclas diarias ordenan la jornada cuando la vida presiona. Una franja de silencio al amanecer para escribir con honestidad lo que se puede controlar hoy. Una franja de trabajo profundo sin interrupciones para ejecutar lo que se prometió. Una franja de cierre para revisar con sobriedad lo que se hizo bien, lo que se puede mejorar y lo que se repetirá mañana. La mente se educa con repeticiones, y cada repetición es un ladrillo invisible con el que se levanta una estructura que no se cae al primer viento. El estoico entiende que muchas malas decisiones nacen de microconcesiones diarias que parecen inocentes. Ese minuto adicional en la cama que se come 1 hora de foco, ese desplazamiento infinito en la pantalla que roba precisión al pensamiento, ese comentario impulsivo que abre conflictos innecesarios, esa comida que resuelve ansiedad y siembra malestar. Lo pequeño hace grande lo grande. Por eso la fuerza se aplica en el detalle. Guardias levantadas frente a la distracción, límites claros para lo que contamina, pausas conscientes para no reaccionar desde la rabia ni desde el miedo. Séneca lo escribió sin temblar la mano. Ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto va. El puerto aquí se llama virtud aplicada, y la ruta son elecciones serenas que reducen el margen del error repetido. La motivación exagerada sirve de chispa, pero la constancia sobria es el fuego que calienta la casa. El estoico no espera inspiración celestial para moverse, se coloca en movimiento para encender la inspiración. La emoción acompaña cuando el paso ya está dado, no antes. El músculo de la disciplina se despierta del mismo modo que se despierta el músculo físico, con cargas progresivas y descanso inteligente. 1 hora de profundidad sostenida vale más que 10 horas de agitación. Un sí a lo importante vale más que 20 no a lo trivial. El progreso deja huellas que se ven en la agenda, en el cuerpo, en la calidad del sueño, en el tono de las palabras que se eligen y en el orden del entorno inmediato. Orden fuera, orden dentro. Claridad fuera, claridad dentro. El día a día del estoico está lleno de metáforas útiles que bajan a tierra el ideal. La cabeza es una caballeriza, y los pensamientos son caballos que hay que domar.
El carácter es un puente que se proba bajo la lluvia y no en días despejados. La atención es una linterna que solo ilumina donde se enfoca. Por eso no conviene apuntarla hacia la basura del mundo. La voluntad es una cuerda que se tensa y se relaja. Por eso conviene alternar empuje y reparación para no romperla. El método se vuelve costumbre, y la costumbre se vuelve refugio, de modo que cuando la tormenta regresa, el cuerpo ya sabe qué hacer. Se cierra la puerta al pánico, se abre la ventana a la razón, se barre el piso de conclusiones apresuradas, se prepara la mesa de acciones pequeñas que resuelven grandes angustias. El estoico no compite con el ruido ajeno, compite consigo mismo. La vara es interna, se busca ser mejor que la versión de ayer, no un holograma impecable para la mirada de otros. Dejar de reaccionar es ya una victoria. Cumplir lo que se dijo que se haría es ya una medalla. No intoxicar el ambiente con queja es ya una contribución. Amar el destino sin edulcorantes, incluso cuando raspa, es la forma más alta de valentía práctica. Amor fati no significa celebrar lo que daña, significa no desperdiciar la oportunidad de crecer con lo que toca. Quien decide vivir así pasa de ser un rehén de los eventos a ser un autor de respuestas. El dolor ya no gobierna, informa, el fracaso ya no condena, instruye, el obstáculo ya no bloquea, redirige. Y cuando todo esto se vuelve carne, el silencio deja de ser una cárcel y se vuelve motor. Sufrir en silencio se convierte en aprender en silencio, y aprender en silencio se convierte en actuar con fuerza sin gritar. La vida reconoce esa coherencia más allá de aplausos o de testigos. El mundo exterior puede tardar en reflejarlo, pero por dentro la paz llega primero. Se duerme mejor porque la conciencia está en orden. Se trabaja mejor porque la mente no se distrae con guerras que no importan. Se convive mejor porque el ego deja de exigir protagonismo. La victoria sin ruido tiene otra densidad, otra hondura, otro brillo que no depende de focos, cámaras o ovaciones. Allí nace la verdadera autoridad personal, la que no necesita permiso ni permiso pide. Su núcleo es sencillo de enunciar y difícil de practicar. Divide la realidad en dos campos, aquello que depende de ti y aquello que no depende de ti. Lo primero es terreno fértil. Lo segundo es arena movediza. Lo que depende de ti son tus pensamientos, tus decisiones, tus hábitos, tu manera de responder a lo que ocurre. Lo que no depende de ti es la opinión de los demás, la suerte, el clima, la política, el paso del tiempo, la muerte. Cuando confundes estos dos terrenos, te condenas a vivir en guerra con lo incontrolable y en abandono con lo que sí podrías controlar. Y esa confusión es la raíz de gran parte del sufrimiento humano. El que intenta modificar lo que está fuera de su alcance se convierte en esclavo del azar. El que concentra su energía en lo que sí gobierna se vuelve dueño de sí mismo. Marco Aurelio, en medio de la guerra y de las presiones del Imperio Romano, escribía en sus meditaciones que la vida del hombre se define por lo que su mente permite, no por lo que las circunstancias le traen. Séneca, frente al inminente mandato de suicidarse, escribió que la vida no es corta, sino que nosotros la acortamos con nuestra dispersión y desperdicio. Epicteto, nacido esclavo, repetía que nadie podía encadenar su voluntad aunque lo encadenaran físicamente. Estos hombres no eran superhéroes, eran humanos con dolores, fracasos y pérdidas, pero su grandeza consistía en aplicar con radicalidad esta idea. El dominio interno es inviolable, y si logras custodiarlo, puedes ser libre incluso dentro de una celda, puedes ser rico incluso en la pobreza, puedes ser fuerte incluso en la enfermedad. El dominio interno no es un concepto abstracto, es la capacidad de frenar la reacción automática, de poner un muro entre el estímulo y la respuesta. Es lo que te permite respirar profundo antes de contestar un insulto, lo que te permite mantenerte firme cuando alguien te provoca, lo que te ayuda a no hundirte cuando una tragedia golpea. Cada vez que logras esa pausa, no solo te dominas, también construyes carácter. La mente humana funciona como un caballo salvaje. Si lo dejas libre, corre sin dirección, se asusta con cualquier ruido, te arrastra y te derriba. Si lo entrenas, se convierte en una máquina poderosa que te lleva a donde decidas ir. El estoicismo es el arte de tomar las riendas de ese caballo. No confundas el estoicismo con frialdad emocional. No se trata de apagar tus sentimientos, se trata de disciplinarlos para que no se vuelvan tus carceleros. El estoico llora cuando debe llorar, siente el dolor cuando llega, pero no se instala en la queja, no se ahoga en la ira, no se envenena con resentimiento. El dolor existe, pero la autodestrucción es opcional. El enojo toca la puerta, pero abrirle y dejarlo entrar a destruir la casa es elección tuya. El miedo aparece, pero usarlo como señal de preparación, en lugar de como cadena de parálisis, es un acto de voluntad. El estoico no niega la tormenta,
pero decide ser marinero que ajusta las velas en lugar de víctima que grita contra el viento. La raíz del estoicismo también está en la virtud, entendida no como moral rígida sino como excelencia en la acción. El estoico busca actuar bien, no porque espere recompensa externa sino porque la acción correcta es en sí misma la recompensa. La templanza, la justicia, la fortaleza y la sabiduría son los 4 pilares sobre los que se levanta su vida. La templanza para no ser esclavo de los placeres que adormecen, la justicia para actuar de manera recta aun cuando sea más fácil aprovecharse, la fortaleza para resistir las pruebas sin quebrarse, la sabiduría para discernir lo que conviene de lo que engaña. Estas virtudes no se predican, se practican, y la práctica diaria se convierte en el blindaje del alma. La vida moderna está llena de distracciones que nos arrastran lejos de esta raíz. Las redes sociales, los lujos innecesarios, la comparación constante, el deseo inagotable de aprobación. Todo eso nos roba energía porque ponemos el foco en lo que no controlamos, el algoritmo, la opinión ajena, la validación externa, y así terminamos agotados, ansiosos y vacíos. El estoicismo nos recuerda que la abundancia no está en tener más, sino en necesitar menos. Que la paz no está en que todo salga como quieres, sino en aceptar lo que sale distinto y aún así mantener tu centro. Que la grandeza no está en dominar a los demás, sino en dominarte a ti mismo. Entender esta raíz no es un ejercicio intelectual, es un compromiso con el presente. Cuando eliges enfocar tu mente en lo que puedes controlar, dejas de desperdiciar lágrimas en batallas inútiles. Cuando eliges cultivar virtud en lugar de perseguir placer inmediato, tu vida se vuelve ligera y profunda a la vez. Y cuando eliges sufrir en silencio para actuar con fuerza, te conviertes en ese árbol que resiste tormentas sin perder su raíz. El viento puede arrancar ramas, puede doblar el tronco, puede arrancar hojas, pero jamás arrancará lo que está bien sembrado. Esa es la esencia del estoicismo, no evitar la tormenta, sino aprender a ser inquebrantable en medio de ella. El sufrimiento en silencio no es pasividad, es entrenamiento oculto. El estoico no necesita gritar su dolor, no busca aplausos por aguantar ni compasión por resistir. Prefiere callar y convertir cada herida en músculo, cada decepción en fortaleza, cada golpe en enseñanza. El silencio del estoico no es vacío, es un laboratorio interno donde se procesa la adversidad hasta transformarla en acción. En un mundo que premia el ruido y la exposición, sufrir en silencio parece extraño, incluso antinatural, pero es la manera más eficaz de templar el espíritu. Porque mientras otros exhiben sus lamentos para ganar atención, el estoico se guarda esa energía y la invierte en seguir avanzando, en trabajar mientras los demás se distraen, en fortalecerse mientras los demás buscan lástima. En la vida cotidiana, el sufrimiento silencioso aparece en las pequeñas batallas invisibles que casi nadie nota. Está en el trabajador que cumple con su deber, aunque el cansancio lo desgarre, en el padre o la madre que renuncia a placeres personales para asegurar el futuro de sus hijos, en el estudiante que sacrifica horas de descanso para construir un destino mejor, en el emprendedor que fracasa y vuelve a intentarlo sin contarle a nadie el peso de sus derrotas. Esa resiliencia es invisible porque no se transmite en palabras sino en actos, y son esos actos, repetidos y silenciosos, los que construyen la grandeza real. Quien sufre en silencio y sigue actuando, se convierte en roca sólida en un mundo lleno de hojas arrastradas por el viento. El sufrimiento silencioso también es la disciplina de no reaccionar con explosiones emocionales cuando la frustración aprieta. En lugar de gritar, se respira. En lugar de culpar, se asume responsabilidad. En lugar de huir, se permanece de pie. Es como el acero que se calienta en la fragua. El fuego lo golpea, lo dobla, lo retuerce, pero en cada proceso se vuelve más duro y más resistente. El estoico entiende que cada prueba es una fragua y decide no gritar de dolor, sino dejar que el fuego cumpla su tarea. La resiliencia no es ausencia de sufrimiento, es la capacidad de atravesarlo sin quebrarse. El mundo moderno ha enseñado a muchos a dramatizar cada incomodidad, a publicar cada tropiezo, a convertir cada malestar en espectáculo. Pero el estoico sabe que el dolor pierde fuerza cuando se convierte en entretenimiento. El verdadero progreso no ocurre en la vitrina de las redes, ocurre en la intimidad de las decisiones silenciosas. Se necesita más fuerza para sonreír en medio de la tormenta que para publicar un lamento en busca de aprobación. El silencio se vuelve un escudo, un refugio donde el dolor se procesa y se transforma en claridad, y esa claridad genera acciones que impactan mucho más que cualquier queja. La resiliencia invisible también consiste en aceptar que habrá días injustos, momentos de pérdida y golpes inesperados, y aún así no renunciar a lo esencial.
El estoico reconoce que la vida no está diseñada para complacerlo, sino para entrenarlo. Cada pérdida se convierte en un recordatorio de la fugacidad, cada obstáculo en un campo de práctica, cada traición en una oportunidad para reforzar la independencia interior. La vida no pide permiso para golpear, y por eso el estoico decide no pedir permiso para levantarse. Sufre en silencio pero actúa con fuerza porque sabe que el movimiento, la disciplina y la coherencia son su manera de rebelarse contra el caos. Las metáforas del día a día lo ilustran con claridad. Un árbol no se queja del viento, simplemente echa raíces más profundas. El río no maldice las rocas, las rodea hasta desgastarlas. La montaña no grita cuando el rayo la golpea, simplemente permanece en pie. Esa es la resiliencia invisible, soportar sin ruido, avanzar sin alardes, resistir sin necesidad de testigos. Cada vez que eliges no rendirte, aunque nadie lo vea, estás escribiendo una página de tu fortaleza. Cada vez que trabajas en silencio, aunque nadie lo reconozca, estás tallando tu carácter. Cada vez que sufres en silencio y actúas con fuerza, estás construyendo la versión de ti mismo que no se derrumba frente a ninguna tormenta. En este punto es vital reconocer que muchos errores de la vida nacen de no saber manejar el sufrimiento. El que no aprende a callar lo suficiente para reflexionar termina hablando demasiado y lamentándose siempre. El que no acepta el dolor como parte del camino busca anestesiarse con vicios, placeres momentáneos o distracciones vacías, y así pierde la oportunidad de crecer. El estoico, en cambio, utiliza el sufrimiento como maestro silencioso. Aprende del golpe, ajusta su estrategia, fortalece su mente y sigue adelante. En su silencio no hay resignación, hay preparación. En su silencio no hay derrota, hay resistencia. En su silencio no hay pasividad, hay una fuerza contenida que tarde o temprano se libera en acción. El sufrimiento silencioso es una escuela sin aplausos, pero con diplomas invisibles que se reflejan en la fortaleza del carácter. Y quien pasa por esa escuela con disciplina se convierte en alguien imbatible, porque sabe que las derrotas no son finales, que las pérdidas no lo destruyen, que el dolor no lo define. El mundo puede mirar al estoico y pensar que no siente nada, cuando en realidad siente más que nadie, pero ha aprendido a no entregar su poder a la queja. Sufrir en silencio y actuar con fuerza no es negar la humanidad, es honrarla en su forma más alta. El estoico no se limita a contemplar la vida con resignación, ni a repetir frases bonitas que lo hagan parecer fuerte. El verdadero estoico entiende que la filosofía no sirve de nada si no se convierte en acción, que las ideas no valen si no se practican, que el conocimiento no transforma si no se aplica en la rutina diaria. Y es aquí donde se revela la esencia más poderosa de esta doctrina, el arte de transformar la adversidad en disciplina. La vida no le da tregua a nadie, todos enfrentamos pérdidas, dolores, traiciones, fracasos y derrotas, pero el estoico decide no desperdiciar esos golpes en lágrimas que se evaporan, sino en rutinas que lo fortalecen. Cada adversidad se convierte en un gimnasio mental y emocional donde entrena su carácter. Y en ese entrenamiento constante, forja la capacidad de actuar con fuerza incluso cuando todo alrededor parece estar en ruinas. La disciplina del estoico no se improvisa, se construye como un hábito que se alimenta día tras día. No se trata de grandes gestas que ocurren de vez en cuando, sino de decisiones consistentes que parecen pequeñas pero que juntas hacen invencible a la persona que las adopta. Se levanta temprano no por obligación, sino porque entiende que la primera victoria del día es dominar su propio cuerpo. Se cuida en la comida no porque desprecie el placer, sino porque sabe que la templanza lo libera de ser esclavo de la gula. Se esfuerza en su trabajo no por obsesión con el éxito, sino porque su deber es sembrar con integridad sin obsesionarse con la cosecha. Esa manera de actuar, repetida una y otra vez, convierte a la disciplina en un escudo frente a los golpes inesperados. Las acciones del estoico son visibles y a la vez invisibles. Son visibles en la serenidad de sus gestos, en la firmeza con la que enfrenta una crisis, en la calma con la que toma decisiones cuando otros se desmoronan, pero son invisibles en el sentido de que la mayoría de esas acciones ocurren lejos del ojo público, en la intimidad de la mente y el corazón. Nadie ve la batalla silenciosa que libra contra la pereza cuando elige trabajar aún estando cansado. Nadie escucha la voz interna que controla cuando decide no reaccionar con ira ante una provocación. Nadie aplaude la constancia con la que estudia, medita o entrena cuando todo parece en su contra. Y sin embargo, esas pequeñas acciones invisibles son las que construyen la grandeza. El estoico sabe que la adversidad es inevitable, pero también sabe que su respuesta es opcional. Y en esa opción se juega la diferencia entre hundirse o crecer. Por eso transforma cada obstáculo en una oportunidad para practicar una virtud. Si la vida le quita, practica la templanza. Si la vida lo ataca, practica la fortaleza.
Si la vida lo provoca, practica la paciencia. Si la vida lo hiere, practica la resiliencia. Cada situación, por difícil que sea, se convierte en un campo de entrenamiento. La adversidad no lo reduce, lo moldea. El dolor no lo destruye, lo disciplina. La derrota no lo condena, lo instruye. Y esa manera de vivir lo convierte en alguien imbatible, no porque no caiga, sino porque aprende a levantarse más fuerte cada vez. El camino estoico también enseña a ordenar la vida con rituales y prácticas que sostienen el carácter en los momentos de fragilidad. Marco Aurelio escribía todas las mañanas sus reflexiones, no para mostrarlas al mundo, sino para recordarse a sí mismo lo que debía hacer. Epicteto recomendaba revisar cada noche las acciones del día, distinguir qué se hizo bien, qué se hizo mal y qué se podía mejorar. Esa práctica constante de autoevaluación evita que el alma se oxide. El estoico convierte su día en una cadena de prácticas que lo blindan contra el caos externo. Mientras otros reaccionan de manera impulsiva a los problemas, él responde con un método entrenado, casi automático, porque ya ha practicado la disciplina en los detalles más sencillos. Las metáforas de la vida cotidiana explican mejor esta actitud. La disciplina es como un músculo, se fortalece con el esfuerzo repetido, se debilita con la inactividad. La adversidad es como el fuego, quema al que se queja, pero purifica al que la soporta. El dolor es como un cincel, destruye la piedra blanda, pero esculpe la dura. La paciencia es como un río, desgasta poco a poco la roca más firme hasta abrir un camino. Y todas estas imágenes apuntan a una misma idea. El estoico convierte lo que parece su enemigo en su aliado, transforma lo que parecía obstáculo en herramienta, y convierte cada golpe en una señal de que todavía tiene espacio para crecer. En el mundo moderno, donde abundan las distracciones y las promesas de resultados fáciles, vivir con disciplina parece ir contra la corriente. La sociedad vende la comodidad como un tesoro, el placer inmediato como una meta, la satisfacción instantánea como un derecho. Pero el estoico rechaza esa trampa y entiende que la comodidad debilita, que el placer inmediato encadena, que la satisfacción instantánea roba la grandeza del futuro. Elige lo difícil porque sabe que lo difícil fortalece. Elige lo incómodo porque sabe que lo incómodo moldea. Elige lo silencioso porque sabe que lo silencioso construye. La disciplina no es represión, es libertad, libertad de no ser esclavo de los impulsos, libertad de no vivir bajo el yugo de las circunstancias, libertad de decidir en qué dirección se avanza. Las acciones del estoico, entonces, no son solo un ideal, son una práctica tangible. No espera a que llegue la tormenta para entrenarse, se prepara en los días tranquilos para que la tormenta no lo encuentre frágil. No se obsesiona con lo que no puede controlar, enfoca toda su energía en lo que depende de él. No se paraliza ante la incertidumbre, avanza con pasos firmes aunque sean pequeños. Y en ese avanzar constante demuestra que la disciplina es la mejor respuesta a la adversidad. Porque al final la grandeza no se construye en los escenarios ni bajo los reflectores, se construye en la intimidad de las decisiones diarias que parecen invisibles pero que con el tiempo revelan un carácter inquebrantable. La motivación para el estoico no es un destello pasajero que se enciende cuando todo está bien. Es un fuego profundo que se alimenta de convicción y no de circunstancias. En un mundo donde la mayoría espera sentirse inspirada para actuar, el estoico actúa primero y permite que la inspiración nazca del acto mismo. La diferencia es esencial. Mientras unos esperan que llegue el ánimo para moverse, el estoico se mueve aunque no tenga ánimo, porque entiende que la acción es la chispa que enciende el motor interno. Ese motor es invisible pero impulsa más que cualquier aplauso o reconocimiento externo. Lo que sostiene al estoico en sus horas más oscuras no son los halagos de los demás ni las promesas de éxito, sino la certeza íntima de que actuar bien es en sí mismo la recompensa. El fuego interno se enciende cada vez que eliges mantenerte firme en lugar de ceder. Cada vez que eliges cumplir tu palabra aunque nadie lo sepa. Cada vez que decides hacer lo correcto aunque el mundo te invite a lo contrario. Es como un carbón que parece apagado, pero que al soplar con constancia revela una llama capaz de resistir cualquier tormenta. Esa llama es lo que diferencia al que se quiebra del que resiste, al que se rinde del que se levanta, al que se queja del que transforma. La fuerza del estoico no depende de que todo a su alrededor esté en calma, depende de que dentro de sí haya un centro firme que no se tambalea, y ese centro se construye con actos cotidianos de disciplina, con hábitos silenciosos que alimentan la claridad mental y fortalecen el carácter. Motivarse desde adentro es comprender que el dolor y la adversidad no son enemigos, sino entrenadores severos que sacan lo mejor de nosotros. El estoico no maldice al dolor, lo usa como señal de que todavía está vivo y de que todavía tiene algo por aprender. No odia las pruebas, las transforma en escenarios de entrenamiento donde su fuerza puede crecer.
Así como el hierro necesita del fuego para templarse, el alma necesita de la dificultad para fortalecerse. Nadie construye músculos sin resistencia, nadie desarrolla paciencia sin contratiempos, nadie forja carácter sin pruebas. El fuego interno no se enciende en la comodidad, se enciende en la fricción, en la lucha, en la constancia de avanzar incluso cuando el camino se siente imposible. La motivación del estoico también se alimenta de la visión del futuro. No se trata de soñar con grandeza vacía, sino de imaginar con claridad la vida que se quiere construir y usar esa imagen como guía diaria. El estudiante que madruga a leer textos difíciles lo hace, no porque disfrute del cansancio, sino porque se imagina a sí mismo preparado para una vida distinta. El atleta que entrena bajo la lluvia no lo hace porque el dolor le sea agradable, sino porque se ve cruzando la meta y levantando la medalla. El padre que se sacrifica en silencio no lo hace por placer en la renuncia, sino porque se imagina a sus hijos viviendo mejor gracias a su esfuerzo. La motivación interna se enciende cuando conectas tus actos presentes con el futuro que deseas ver, y cada decisión se vuelve un puente entre lo que eres y lo que quieres ser. El fuego interno también se protege con celo. Así como una llama puede apagarse con un soplo de viento, la motivación puede apagarse si permites que las voces externas la ahoguen. Habrá quienes se burlen de tu silencio, quienes critiquen tu disciplina, quienes cuestionen tu forma de vivir. Pero el estoico entiende que la aprobación ajena es frágil y que la motivación auténtica no puede depender de un aplauso. Por eso guarda su fuego en lo profundo de su carácter, donde nadie más tiene acceso. Y en lugar de gastar energía respondiendo críticas, la invierte en seguir actuando con coherencia. Porque nada calla más bocas que la consistencia. Nada demuestra más fuerza que la acción ininterrumpida. La motivación del estoico es silenciosa, pero constante. No necesita explosiones de euforía ni arrebatos de entusiasmo. Se parece más al carbón encendido que, aunque no brille tanto como un fuego artificial, sostiene el calor durante toda la noche. Es la motivación que te levanta cuando preferirías seguir acostado, la que te empuja a cumplir con tu deber cuando nadie te observa, la que te mantiene firme cuando los demás ceden. Es un fuego que no busca brillar, busca durar, y en esa duración está su poder, porque lo que permanece supera siempre lo que deslumbra por un instante. El fuego interno se traduce finalmente en fuerza, no como fuerza física solamente, sino como fuerza moral y espiritual. Es la capacidad de sostener tu camino aunque nadie lo entienda, de mantenerte en pie aunque estés solo, de seguir adelante aunque el mundo entero te empuje hacia atrás. Esa fuerza se construye con la repetición diaria de decisiones que parecen pequeñas, pero que moldean un carácter inquebrantable. No grita, no alardea, no necesita propaganda. La fuerza del estoico se nota en su serenidad frente a la adversidad, en su calma cuando todo arde, en su constancia cuando todo se derrumba, porque mientras el mundo se agita, él permanece firme, encendido por dentro, guiado por ese fuego invisible que ni la tormenta más fuerte puede apagar. El resultado de vivir con este fuego interno es simple y a la vez grandioso, una vida que no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que ocurre adentro, una vida que no se derrumba con los golpes, sino que se fortalece con ellos, una vida que no se distrae con lo efímero, sino que se concentra en lo eterno. La motivación verdadera no es esperar que todo mejore, es decidir que tú mejorarás sin importar lo que pase. El fuego interno que enciende el carácter es la fuente de esa decisión, y quien lo cultiva se convierte en alguien imparable, porque ya no vive atado a lo que cambia, sino firme en lo que nunca se puede arrebatar, su propia voluntad. El ego es uno de los enemigos más peligrosos del estoico, porque susurra con voz dulce y lo hace parecer razonable. El ego te dice que no necesitas aprender porque ya sabes, que no necesitas esforzarte porque ya hiciste lo suficiente, que no necesitas escuchar porque tu opinión es más valiosa que la de los demás. Te convence de reaccionar con orgullo cuando deberías actuar con calma, de responder con arrogancia cuando deberías guardar silencio, de aferrarte a una posición equivocada solo por no admitir que estabas en error. Y cada vez que cedes a ese impulso, te alejas de la sabiduría. Porque la sabiduría no es tener siempre la razón, es reconocer que no siempre la tienes. El ego es un fuego que consume desde dentro, y quien no lo controla termina quemándose con sus propias llamas. La debilidad, por otro lado, no siempre se manifiesta en forma de miedo. Muchas veces se esconde detrás de la comodidad, de la búsqueda del camino fácil, de la incapacidad de sostener el esfuerzo. La debilidad aparece cuando prefieres dormir un poco más en lugar de entrenar, cuando eliges distraerte con lo superficial en lugar de enfrentar lo importante, cuando escoges callar lo que es justo por temor a incomodar. Cada una de esas decisiones parece pequeña,
pero juntas se convierten en cadenas invisibles que limitan tu carácter. La debilidad es como el agua que gota a gota va perforando la roca. No se nota al inicio, pero con el tiempo la destruye. El estoico reconoce que cada vez que cede a la debilidad interna está entregando su fuerza a cambio de nada. El error de las malas decisiones es que casi siempre nacen en momentos de inconsciencia, cuando dejas que tus impulsos tomen el mando. No revisas tu mente, no reflexionas antes de actuar, no filtras tus emociones, y entonces el enojo te hace hablar palabras que hieren. La ansiedad te hace gastar lo que no tienes, la envidia te hace despreciar lo que posees, la desesperación te hace rendirte justo antes de lograrlo. En esos instantes, si tu carácter no está entrenado, el error se vuelve inevitable. Por eso los estoicos insistían en la importancia de la vigilancia constante de la mente. Marco Aurelio escribía: la vida de un hombre es lo que piensan sus pensamientos. Si tus pensamientos no están disciplinados, tus decisiones tampoco lo estarán. El ego y la debilidad también tienen una consecuencia silenciosa. Alimentan la culpa, porque en el fondo siempre sabes cuándo actuaste mal. Puedes justificarte ante otros, pero no puedes escapar de tu conciencia. Y esa voz interna, cuando la ignoras repetidamente, se endurece y empieza a castigarte. Es entonces cuando aparece la ansiedad, la frustración, el vacío. No porque la vida sea injusta, sino porque tu interior sabe que podrías haberlo hecho mejor y no lo hiciste. El remedio para esa culpa no es evadirla con más distracciones, es enfrentarla con nuevas decisiones. La disciplina se convierte así en una medicina que cura las heridas que tú mismo te provocaste. El mundo moderno refuerza constantemente el camino de las malas decisiones. Te invita a comer en exceso aunque no tengas hambre, a gastar en lo que no necesitas, a compararte con vidas falsas en pantallas brillantes, a evitar cualquier incomodidad como si la incomodidad fuera una amenaza. Vivimos en una cultura que glorifica la debilidad disfrazándola de autenticidad, y que celebra el ego disfrazándolo de autoestima. Y quien no abre los ojos termina atrapado en esa trampa, confundiendo ruido con valor, placer con sentido, exhibición con grandeza. El estoico, en cambio, camina contra esa corriente. Sabe que el verdadero respeto no se gana con gritos sino con coherencia. Sabe que la verdadera fuerza no se demuestra en explosiones, sino en la calma que domina el impulso. Sabe que la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino gobernar lo que deseas. Las metáforas de la vida lo ilustran con crudeza. Cada mala decisión es como una gota de veneno en un vaso de agua. Una gota no mata, pero con el tiempo intoxica todo lo que bebes. Cada concesión al ego es como un ladrillo colocado en un muro que te separa de tu mejor versión. Al principio no lo notas, pero al final te encuentras encerrado. Cada entrega a la debilidad es como dejar una grieta en el barco. Parece insignificante, pero con el tiempo lo hunde. Y cada una de esas imágenes nos recuerda que el costo del error no es inmediato, es acumulativo. Lo peligroso no es equivocarse una vez, lo peligroso es no corregirlo y repetirlo tantas veces que se convierta en destino. El estoico no es perfecto, pero entiende que su grandeza depende de la vigilancia constante sobre el ego y sobre la debilidad. Por eso practica la humildad como antídoto contra el orgullo, la templanza como remedio contra el exceso, la reflexión como freno contra la impulsividad. Y aunque se equivoque, elige corregirse rápido en lugar de persistir en el error. Esa capacidad de corregirse, de aprender, de ajustar el rumbo, es lo que mantiene vivo su camino hacia la virtud. Porque no hay error más grande que seguir justificando malas decisiones cuando ya sabes que puedes actuar mejor. El estoico elige sufrir el dolor de la disciplina antes que el dolor de la culpa, porque entiende que el primero construye mientras el segundo destruye. Al final todo se reduce a una verdad sencilla. Las malas decisiones son la diferencia entre una vida desperdiciada y una vida con propósito. El ego y la debilidad son como dos ladrones que, si los dejas entrar, roban tu paz, tu tiempo y tu grandeza. Pero si los enfrentas con disciplina y vigilancia, tu vida se convierte en una obra coherente, sólida y digna. Y aunque los golpes de la vida sigan llegando, estarás preparado para enfrentarlos porque ya no serás tu propio enemigo. La mayor victoria del estoico no es vencer al mundo, es vencer lo peor de sí mismo. Y esa victoria se logra decidiendo bien, una y otra vez, hasta que el hábito de actuar con fuerza se convierta en tu naturaleza. Llegar hasta este punto significa haber comprendido que el estoicismo no es una teoría muerta ni un conjunto de frases para impresionar, sino una manera de vivir que exige valentía, coherencia y una voluntad inquebrantable.
El estoico sufre en silencio porque entiende que quejarse no resuelve nada y que el ruido no aporta soluciones. Calla no por debilidad, sino porque ha aprendido a dirigir su energía hacia lo que construye en lugar de gastarla en lo que destruye. Y mientras el mundo se desgasta en discusiones inútiles, él avanza con pasos firmes, aunque nadie lo aplauda. Esa capacidad de actuar sin necesidad de espectadores es la mayor prueba de fuerza interior. Porque la fuerza verdadera no se mide por el ruido que generas, sino por la coherencia con la que vives incluso cuando nadie te mira. El legado de vivir así se refleja en la paz silenciosa de la conciencia tranquila. El estoico no necesita premios externos porque su victoria está en la serenidad que siente al final del día. Ha sufrido, sí, pero ha sufrido con dignidad. Ha caído, sí, pero siempre se ha levantado. Ha perdido, sí, pero nunca ha permitido que la derrota defina su vida. Ese es el mensaje que debes llevar contigo. Que la grandeza no consiste en evitar el dolor, sino en transformarlo en disciplina, en convertir las caídas en aprendizaje y en hacer de la vida un acto de coherencia inquebrantable. El silencio del sufrimiento se convierte entonces en un lenguaje invisible que habla más alto que cualquier discurso, habla en la firmeza de la mirada, en la serenidad de los gestos, en la fuerza tranquila de quien sabe que nada externo puede arrebatarle su dominio interno. El camino del estoico es un ejemplo para todos los que se sienten atrapados en la confusión de la vida moderna. Nos recuerda que no necesitamos más distracciones, necesitamos más foco, que no necesitamos más excusas, necesitamos más disciplina, que no necesitamos más ruido, necesitamos más claridad. En cada acción silenciosa, en cada renuncia al ego, en cada decisión tomada con calma, el estoico deja un legado que inspira. Ese legado no se mide en aplausos, se mide en la transformación que produce en sí mismo y en los que lo rodean. Porque alguien que actúa con fuerza en silencio se convierte, sin proponérselo, en un faro para los demás. Un ejemplo que ilumina sin necesidad de proclamas. El mensaje final es claro, no importa cuántas veces la vida te golpee, no importa cuántas veces la adversidad intente doblarte, lo que realmente importa es que siempre conserves la capacidad de levantarte y de actuar con fuerza. El mundo necesita menos quejas y más acciones, menos palabras vacías y más disciplina, menos ruido y más coherencia. Esa es la verdadera enseñanza del estoicismo, sufrir en silencio cuando sea necesario, pero nunca detener el movimiento, soportar el dolor con dignidad, pero seguir actuando con determinación. La victoria más grande no es vencer a otros, es vencer la propia debilidad y convertir la vida en una obra de fortaleza, serenidad y virtud. Y ahora, quiero despedirme de ti con respeto y con gratitud por haber llegado hasta aquí. Gracias por tu tiempo, por tu atención y por tu disposición de escuchar un mensaje que no busca entretener, sino transformar. Ojalá estas palabras resuenen en tu interior y se conviertan en un recordatorio constante de que tú también puedes vivir con fuerza, disciplina y coherencia. No importa en qué situación te encuentres, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa qué tan duro haya sido tu camino, siempre puedes volver a empezar, siempre puedes levantarte, siempre puedes decidir actuar con fuerza en silencio. Esa decisión está en tus manos, y es el mayor regalo que puedes darte a ti mismo. Antes de cerrar, quiero invitarte de manera sincera a que te suscribas a este canal. No lo digo como una formalidad. Lo digo porque aquí encontrarás cada semana mensajes, reflexiones y enseñanzas que pueden marcar un antes y un después en tu vida. Al suscribirte recibirás motivación constante para mantenerte firme en tus batallas, aprenderás a usar el dolor como maestro, a transformar la adversidad en disciplina y a encender el fuego interno que hará de ti una persona más fuerte, más consciente y más serena. Suscribirte no es solo apoyar este proyecto, es regalarte a ti mismo un espacio de crecimiento personal, un lugar donde siempre encontrarás la chispa necesaria para seguir avanzando. Activa la campanita de notificaciones para no perderte nada, porque cada video que viene está diseñado para ayudarte a crecer, a resistir y a triunfar en silencio, con la fuerza de quien ya no necesita demostrar nada al mundo, porque se ha demostrado todo a sí mismo. Nos vemos en el próximo video y recuerda siempre, el estoico sufre en silencio, pero actúa con fuerza.